de diciembre, queremos iniciar con un tema que también es muy importante, el tema de la salud pública y cómo llegamos a esta Navidad, a este fin de año, cómo cerramos el 2022, con todos estos hechos que han sido señalados. Si bien hay una ligera reducción en caso de contagios de COVID, hay una realidad de contagios. También el contagio por gripe y enfermedades respiratorias. Allí está el resultado que esta semana daba cuenta el ministro de la Salud Pública, doctor José Ruales. Queremos saludar a la doctora Catalina Yepes, una reconocida epidemióloga, investigadora, ha sido funcionaria internacional, sobre el estado en el que encontramos, cómo llegamos a esta Navidad en estas condiciones de salud pública. Doctora Catalina Yepes, muy buen día. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo llegamos a esta Navidad en estas condiciones de contagio de COVID y las enfermedades y contagios de enfermedades respiratorias? Bueno, definitivamente hay que separar un poco los escenarios, ¿no? Por un lado, estamos en el contexto de subvariantes, hablando específicamente del país, que si bien es cierto, son muy contagiosas, se han expandido rápidamente. Sin embargo, su capacidad de hacer daño no ha sido tal, por lo cual la mayoría de las personas que se han contagiado no han requerido ir a un hospital o probablemente incluso morir. Por otro lado, estamos en una situación de co-circulación simultánea. Está circulando simultáneamente el virus de la influenza, el virus de COVID-19 y el virus sincitial respiratorio. Este tiene particular, interés en los niños pequeñitos, sobre todo en los niños menores de 2 años y en los adultos mayores. Y en tercer lugar, o un tercer escenario, lo que viene a ser como un déjà vu, lo que está pasando en China ahora mismo en diciembre, que nos recuerda ese diciembre del 2019. La diferencia en este escenario, específicamente lo que pasa en China, es que ahora ya hemos pasado 2 años de la pandemia, ya conocemos cómo se lo maneja, conocemos las medidas de prevención, pero seguimos mirando de forma expectante lo que pasa en China. Entonces yo me atrevería a decir que llegamos a la Navidad en un escenario de relativa preocupación, mirando lo que pasa del otro lado del mundo, pero también con la seguridad de que ya sabemos cómo evitar este tipo de contagios por virus respiratorios, cualquiera que sea, incluso COVID, que es precisamente el uso de mascarillas, sobre todo en espacios cerrados. Doctora Catalina Yepes, siendo importante el proceso de vacunación, tanto en el tema del COVID, cuanto en las enfermedades respiratorias y la gripe por la influenza, ¿cuánto ha contribuido este año, por lo menos para menguar, para lograr lo que se ha conseguido con una vacunación masiva a la población? Bueno, definitivamente la ventaja que tenemos como país es que en sus inicios se dio la obligatoriedad de la vacunación. Entonces, esto ha propiciado que el 95% de los ecuatorianos tengan colocadas las 2 dosis al menos. El problema es que la tercera dosis o primera dosis de refuerzo, todavía falta al menos un 40% de la población de vacunarse. Entonces, esto sí nos pone en riesgo de facilitar el ingreso de variantes que potencialmente pudieran ser más agresivas, que hasta ahora no está siendo el caso. Definitivamente la vacunación ha contribuido a que cada vez que hemos tenido casos de COVID, porque el virus no ha dejado de circular en sus diferentes subvariantes, sobre todo a raíz de la variante de Omicron que apareció en enero del 2022, la vacunación es lo que hizo posible que nosotros estemos, como le digo, con esta tranquilidad relativa de que no hemos saturado hospitales, no hemos estado en riesgo de muerte, porque la vacunación protege no contra el hecho de contagiarse, pero sí contra el riesgo de enfermar gravemente por COVID-19 e incluso de morir. Ahora, lo que es importante es que es fundamental vacunarse no solo con la tercera dosis, si es que estamos
en capacidad de ir al centro de salud, de colocarnos la vacuna, sino además colocarnos la vacuna contra la influenza. ¿Por qué? Porque ambas son muy sutiles en sus cuadros clínicos que pueden confundirnos y además porque ambas generan problemas de salud importantes. La vacunación simultánea de ambas no representa ningún problema. Doctora Yepes, con esas consideraciones, ¿cómo acometer? Si hay vacunas contra el COVID, especialmente a quienes no han recibido las dosis de refuerzo, la primera y la segunda, y también la campaña para vacunar contra la influenza. Definitivamente hay que estimular un poco más a la gente para que acuda a vacunarse, pero yo hago un llamado a la población, a quienes nos están escuchando, que no esperemos que nos llamen. Acudamos a vacunarnos aquellas que nos falta la tercera dosis. La cuarta dosis fue específica para ciertos grupos. Acudamos a colocarnos la vacuna de la influenza. Es importante también estar vacunados contra influenza porque hay una altísima circulación. Es fundamental que los niños tengan todas las vacunas. Recordar que sarampión también se transmite por gotas respiratorias. Y ahora mismo tenemos casos en varias provincias. COVID-19 en este momento tenemos el riesgo muy, pero muy alto en 18 de las 24 provincias. Y en riesgo alto también algunas de las provincias que están justo en el callejón central de la sierra. Entonces es importantísimo acudir a vacunarnos. Hay que tener algo súper presente. Si usted se enferma de influenza, puede pasar en cama, le puede dar algo llamado trancazo, como se conoce comúnmente, pero no le deja secuelas a lo largo del tiempo. Si usted se enferma de COVID-19, aun cuando usted diga, la pasé bien, solo un día de malestar en cama y el otro día ya pude seguir haciendo mis cosas, aun cuando el cuadro sea leve o incluso asintomático, COVID-19 puede dejar secuelas y está dejando secuelas a mucha gente en el mundo a lo largo del tiempo. Las lagunas mentales, problemas cardíacos, fatiga crónica, problemas de piel, alergias, enfermedades que antes no estaban como silenciadas, están apareciendo o reapareciendo. Entonces, fundamental cuidarse, fundamental protegerse para todos los virus respiratorios y fundamental vacunarse para aquellas enfermedades para las que hay disponibles vacunas en el país. Doctora Catalina Yepes, ¿ha revisado los indicadores cómo cerramos este año precisamente con estos temas de contagios, que en su momento creció la demanda en las unidades hospitalarias? Bueno, en este momento tenemos 18 de 24 provincias con una cantidad de casos importante, de acuerdo a los datos que publica el Ministerio de Salud públicos. 18 de 24 provincias están en una situación muy, pero muy alta de contagios de COVID. Luego tenemos 6 provincias, 5 provincias que están en un riesgo alto, que son Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar, y Guayas, que está en un riesgo moderadamente alto, pero que también se atribuye a que no se están realizando suficientes pruebas. Entonces, de los indicadores de hospitalización, todavía hay de los datos que sabemos, hay un porcentaje de ocupación que no supera el 90%, lo cual hace prever que no estamos con situaciones complicadas de COVID. Y en cuanto a la letalidad, pues hace mucho tiempo que nosotros tenemos indicadores muy bajitos y los fallecimientos por COVID pues se mantienen a veces a 1 o 2 por semana. O sea, no suben. Esto nos da tranquilidad porque estamos protegidos en cierta manera por la vacunación y porque gran parte de la población no ha dejado la mascarilla, y eso hay que decirlo. Mientras sigamos usando la mascarilla en espacios cerrados, mientras sigamos ventilando, hay que ventilar las casas, los lugares donde nos reunamos, tener una ventana abierta al menos, aun cuando hace frío. Sin embargo, mantener esa ventana abierta para que circule el aire y podamos nosotros estar sin la mascarilla disfrutando de una reunión navideña en casa. Es decir, estas medidas son obligatorias. En espacios cerrados no se puede discutir. Hay que usar la mascarilla, doctora Yepes. Definitivamente sí, y más por la obligatoriedad de la medida o porque se haya dispuesto, es que, insisto, los virus respiratorios están en una altísima circulación ahora mismo, incluyendo COVID. Estamos en una época de mucha movilidad poblacional, gente que viene del extranjero,
estamos viendo lo que está pasando en China, entonces usemos mascarilla en espacios cerrados, pero ventilémonos. Si no es posible usar la mascarilla por X razones, hay que ventilar la habitación. Protejamos a los niños chiquitos. Ellos están enfermando por virus sincitial respiratorio, los más pequeñitos, y los más grandecitos, los que van a la escuela, están enfermando por COVID-19 también. Recordar que ellos se vacunaron hace mucho tiempo atrás y no se ha colocado ninguna dosis de refuerzo. Entonces, mascarilla, gel de manos. Si usted tiene síntomas respiratorios, quédese en la casa. No acuda a una reunión navideña porque expone al resto de personas a enfermarse, sea de COVID o sea influenza. Y si hay niños, con mayor razón. Si usted necesariamente debe asistir a la reunión porque no se puede quedar solo, permanezca con doble mascarilla en un lugar cerca de una puerta o una ventana que esté abierta y que permita la circulación, y esté permanentemente con gel de manos. Si va a un centro comercial, procure no llevar niños, y si está en el centro comercial, con la mascarilla también permanentemente y el gel de manos. La única manera de que lleguemos a fin de año con tranquilidad y esperar que China no nos dé un remesón en primeros meses del año que viene es precisamente protegernos con estas medidas tan sencillas como es la mascarilla y acudir a vacunarnos. Doctora Catalina Yepes, si nos permite, ha habido un contraste entre el contagio del COVID y la influenza que daba cuenta esta semana el ministro de Salud Pública, doctor José Ruales. Observamos ya reducción importante en varias provincias, especialmente en la provincia de Guayas, que fue la que mayor número de casos se presentó hace 3 semanas. En Guayas tenemos esta semana una reducción de 2.170.100 casos, es decir, una reducción de más del 42%. Y lo mismo ocurre en provincias como Bolívar, Chimborazo, Azuay y Napo. Sin embargo, hay otras provincias en donde se ha incrementado el número de casos, a pesar de que el número de casos no es grande, no estamos hablando entre 25, 75 y 100 casos, en Carchi, Imbabura, Morona, Santiago, Pastaza, Sucumbíos, y en el resto de provincias se mantiene una tendencia estable, es decir, los casos no aumentan grandemente o se mantienen más o menos en lo mismo en el resto de provincias, incluyendo en la provincia de Pichincha. Esto en el tema de COVID. Pero recordemos que este año tenemos una combinación entre el COVID y los virus respiratorios que comúnmente tuvimos en estas formas estacionales hasta el año 2019, especialmente el virus de la influenza. Estos virus están circulando a nivel nacional, especialmente en la provincia de Pichincha, que fue la que tuvo una mayor incidencia de influenza. Observamos una importante reducción en el número de casos y en el número de casos graves. En casos de hospitalización, estos se están reduciendo. Sin embargo, el comportamiento de esta enfermedad, especialmente la influenza, es estacional y se va moviendo de lugar. En el caso de la costa, esta aparece un poco más tarde cuando empieza la temporada lluviosa, bajan las temperaturas, etcétera, y esperamos que pueda haber un nuevo pico de influenza. Por eso es muy importante la prevención con la vacuna. Eso dijo el ministro de Salud, José Ruales, precisamente esta semana en entrevista con la revista de Opinión Democracia. Este contraste, doctora Catalina Yepes, de alguna manera se reduce los contagios del COVID que había repuntado en su momento, pero si hay un incremento en el caso del contagio de influenza y las enfermedades respiratorias. ¿Cómo entender esto? Claro, como le digo, normalmente todos los años de manera estacional, es decir, cuando estamos ya en las puertas del invierno, empiezan a circular los virus respiratorios, rinovirus, adenovirus, el virus de la influenza. Y por otro lado tenemos de manera transversal este virus, el coronavirus, que cada cierto tiempo genera olas de mayor o de menor tamaño. Entonces no hay ninguna, contradicción o confusión con esto. El problema es que en el caso de la influenza, esta ha sido una temporada, o sigue siendo una temporada de alta circulación,
a predominio de H3N2, que es un subtipo que produce un cuadro de influenza un poco moderado, que puede incluso llegar a las personas vulnerables o adultos mayores, llevarlos a ser hospitalizados. Entonces, y además por las diferencias muy sutiles en cuanto a la presentación, los signos y los síntomas tanto de COVID como influenza, hace que las personas puedan en un momento dado pensar que es una gripe y tener COVID o viceversa. Entonces, es verdad lo que dice el señor ministro, en Guayas pues ya está pintado de amarillo, de acuerdo al mapa publicado. Es decir, aquí se ha empezado la reducción del número de casos. ¿Por qué? Porque ya se empezó antes también. Entonces se han alcanzado esa cúspide, ese iceberg, esa punta, como todo brote, y luego ha iniciado el descenso. Y por supuesto en las demás provincias, como ha sido el comportamiento desde el inicio de la pandemia, se ha ido presentando luego los casos. También es verdad que los casos no son muchos en números absolutos, pero también hay que tener presente que de acuerdo al tamaño de la población, no es lo mismo 50 casos en una población de 50.000 personas y 50 casos en una población de 1.000 personas, por ejemplo. Entonces, de ahí la importancia de seguir manteniendo las medidas de protección, pues sobre todo hay una importante movilidad en esta época del año, incluso al interior del país. La gente va y viene de una provincia a otra para las reuniones con los familiares. Entonces es fundamental no mirar el número de casos, sino que se miran otras cosas, que miran si son 50 casos, bueno, hoy apareció un caso, mañana 5, pasado mañana 7, entonces eso me dice que se va incrementando rápidamente la presencia de casos. Para nosotros tener la plena seguridad de que estamos bien y que podemos estar tranquilos, aún en medio de la pandemia, tenemos que seguir haciendo muchas pruebas. La única manera de demostrar que no existe una circulación preocupante del virus es testeando, haciendo pruebas permanentemente. Y si no es COVID, investigar la presencia de influenza. Si no hacemos pruebas suficientes, no podemos decir tampoco que estamos con baja circulación. Todo depende de la cantidad de casos confirmados que se den. Recordar también que cuando un grupo familiar, sobre todo, en un grupo de oficina muy pequeño, si alguien tiene síntomas, se hace una prueba de antígenos al tercer día, el resulta positivo para COVID, es muy probable que nadie más la haga en ese pequeño grupo, en esa familia, en ese grupo de oficina. Entonces siempre tenemos que decir que por cada caso positivo hay al menos 2 o 3 casos más confirmados de COVID-19. Doctora Yepes, con estas consideraciones, ¿usted ve que debiera continuarse con estos procesos de ir a vacunar, tanto del COVID cuanto de la influenza? Lastimosamente las vacunas de la influenza, de alguna manera, se está administrando de manera selectiva a los mayores de edad, a quienes tienen problemas de enfermedades preexistentes o a los niños menores de 6 años. En el tema de la vacunación de la influenza, yo imagino que se hace un análisis de riesgo, de presencia de casos, de severidad, de disponibilidad de vacunas también para definir a qué grupo se vacuna cada año. Recordar que en la temporada de influenza pasada se vacunó a toda persona de 40 años en adelante. Ahora se ha definido que independientemente de la edad que tenga, toda persona que tenga una enfermedad subyacente debe vacunarse contra la influenza, pero además está dirigida específicamente a menores de 5 años, adultos mayores y personas con discapacidad, con comorbilidades, con problemas de inmunosupresión. La vacuna está disponible y la temporada es en todo el hemisferio sur, entonces debemos vacunarnos contra la influenza y, insisto, vuelvo a repetir, que la vacunación contra COVID es fundamental colocarse la primera dosis de refuerzo al menos para llegar a este nuevo año también con la tranquilidad de que si nos contagiamos, pues bueno, no... Y doctora Yepes, y el próximo año 2023 habrá que quienes han recibido las 2 dosis normales y las 2 dosis de refuerzo, habrá que pensar en una 5ª dosis para mantener estas defensas. Este es un diálogo con la doctora Catalina Yepes, investigadora, epidemióloga, a propósito de este cierre de año y las recomendaciones que ha formulado esta mañana por el tema del COVID. Hay que continuar
al menos de manera obligatoria, en espacios cerrados, el uso de la mascarilla. También tomar las providencias del caso que nos han recomendado permanentemente, como las medidas sanitarias, el lavarse adecuadamente las manos, evitar este tipo de contagio hoy por el COVID, pero también por la gripe y las enfermedades respiratorias. Importante vacunarse, tener la vacuna de la influenza. Vamos a cerrar este diálogo con la doctora Catalina Yepes, epidemióloga. Doctora Yepes, sus recomendaciones finales a propósito de esto. Y le preguntaba, el próximo año habrá que entrar quienes han recibido las 4 dosis, 2 dosis normales, 2 dosis de refuerzo. ¿Habrá que empezar en la 5ª dosis para mantener las defensas? Las dos cosas. Lo primero, el tema de la vacuna. Como le decía, es probable que ya la vacuna bivalente llegue al país el próximo año. Es una vacuna que tiene más especificidad para los Omicron y para las subvariantes, que son las que nos ha dado y nos siguen dando problemas este año. No sé si se haya planteado una 5ª dosis, pero si llega la bivalente no será necesario una 5ª dosis de la misma saga que de las vacunas que hemos estado recibiendo. Creo que en un momento cuando salgamos de la pandemia y esto se transforme en una endemia, muy probablemente también tengamos que colocarnos una dosis anual contra COVID-19 como lo hacemos contra influenza. Y casi que con toda seguridad será para la mayoría de los grupos poblacionales. Ya vemos lo que ha pasado en China. China pasó 3 años con una política COVID-0, restricciones totales, las libera hace unas pocas semanas. Y claro, están ahora con una tasa de vacunación muy bajita, una explosión importantísima de casos y de muertes. No es el escenario nuestro, así que la recomendación final para todos es que disfrutemos una Navidad tranquila, con seguridad, sin pánico, pero con la certeza de que ya sabemos hasta la saciedad que la mascarilla colocada correctamente cubriendo nariz y boca en espacios cerrados definitivamente va a protegernos, va a evitar que nos contagiemos, y si nos contagiamos va a evitar también que la carga viral que recibamos sea tan alta como para ocasionar un cuadro muy severo. Ventilar. La clave de esta pandemia, por ejemplo, ha sido el tema de la ventilación. Tenemos que ventilar los espacios cerrados, tenemos que tener al menos una puerta abierta, una ventana abierta aún en la sierra, algo que permita que el aire circule de adelante hacia atrás y que nos dé la seguridad de poder estar sin mascarilla en un espacio lo suficientemente bien ventilado. Viene la doctora Catalina Yepes, epidemióloga. Muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Una feliz Navidad, próspero año nuevo, y pensemos en días mejores en el tema de salud, empezando con el cuidado que debemos tener cada uno de nosotros. Muchas gracias, doctora Catalina Yepes. Muchas gracias. Feliz Navidad y bendiciones. De igual manera, muchas gracias, la doctora Catalina Yepes, epidemióloga. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. 7:05 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos aquí en estudios con el señor canciller de la República, Juan Carlos Holguín. Temas de interés, especialmente los logros de la gira por Estados Unidos de América. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Espacio informativo.